Muchas gracias, ingeniero José Cabezas. Bien, estamos aquí después de mucho tiempo en un tema presencial, que es gratificante de todas formas estar frente a tanta concurrencia y más que todo estudiantes ávidos de conocimiento. Bien, vamos a empezar esta charla que dice implementación de la guía técnica de identificaciones e infraestructura. Esta guía se ha aprobado este año, ¿no? A principios de este año, más o menos mayo aproximadamente. Se ha aprobado esta guía junto con la guía BIM 2023, que también ha salido una segunda versión de esta respecto. No cambie las diapositivas. El mensaje que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere oír, ¿no? No quiere ver porque hoy trabajamos con modelos en lo que es la gestión de proyectos, y sordo porque muchas veces no quieren escuchar que ya los cambios se avecinan, ¿no? Y que de pronto las cosas han cambiado y que tenemos que romper paradigmas. Vamos a hacer una breve introducción rápida a lo que es el BIM. Bueno, ¿cómo nace el BIM, no? Los problemas que tenemos en la gestión pública o gestión de proyectos: se presentan inconsistencias en el diseño, se presentan inconsistencias en el manejo de información, hay falta de precisión del tema de presupuesto, falta de herramientas de control, excesivo tiempo de entrega, demasiado reproceso, retrabajo y pobre mantenimiento al final en nuestros proyectos. ¿Cuál es la solución que se plantea en este aspecto? Es justamente el BIM, ¿no? El BIM, Building Information Model. ¿Qué es el BIM? Muchos trabajamos y pensamos que el BIM es solo modelo. BIM no es modelo. BIM es trabajar en forma coordinada, gestionar información en forma adecuada. Entonces, ¿qué viene a ser BIM? Trata fundamentalmente sobre compartir información estructurada, interoperar sistemas, interoperar entidades, interoperar personas, la manera como nos debemos organizar de manera conjunta. La metodología de trabajo BIM tiene que ser colaborativa e interoperable. Debe generar un trabajo eficaz, eficiente, que necesita obviamente una serie de requisitos. ¿Qué requisitos son los que necesita? Básicamente, manejar flujos de trabajo y romper paradigmas, ¿no? Entonces, aquellos que estábamos pensando que BIM era modelar, pues ya tenemos que cambiar ese chip porque no solo es modelo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, muchas veces vemos esta curva, que es esfuerzo-tiempo de McKinsey, que nos muestra, por ejemplo, cómo es que el efecto del manejo del costo o de los presupuestos en la parte de ejecución de obra, donde dice diseño, ingeniería y detalle, que es la parte de ejecución, vienen los problemas. Es lo que origina justamente ampliaciones presupuestales, ampliaciones de plazo y demás. Sin embargo, el objetivo del BIM es que esa curva, que justamente está en la parte media, retroceda a la parte de diseño y que los problemas se solucionen en la etapa de diseño, modelando justamente las obras, generando lo que se llama construcción virtual. Entonces, aquí vamos a ver unos pequeños videos de cómo es justamente este tipo de trabajos en forma colaborativa. Obtenga mejores resultados a través del análisis avanzado de proyectos. Con los equipos de diseño en BIM Collaborate Pro y revisores de proyectos en BIM Collaborate, puede acelerar la revisión del modelo, mejorar la comunicación y entregar mejores diseños. BIM Collaborate Pro es el siguiente paso en su viaje a la transformación digital. Mejor colaboración en el diseño, mejor coordinación de proyectos. Lo mejor comienza ahora. Estos son videitos cortos que nos van a mostrar un poco cómo es el trabajo con los usuarios implicados en un trabajo de forma rápida, eficaz y segura. Y está disponible para cualquier usuario con cuenta de Twitter. Podemos compartir simplemente nuestros modelos o archivos a modo de espacio de almacenaje en la nube, o si queremos, podemos gestionar de forma totalmente completa un proyecto, visualizando online todos los archivos que formen parte de él.
3D, archivos CAD, Excel o IFC, además de poder vincularnos entre ellos, aunque no dispongamos de las aplicaciones con las que se han creado. Podemos además administrar las labores que haya que realizar en cada momento en cualquier parte del proyecto, ver la actividad reciente, tareas por hacer o administrar los componentes del equipo que formen parte del trabajo. Al ser Trimble Connect una plataforma principalmente basada en web, podemos trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Cualquier integrante del equipo asociado a un proyecto podrá ver, revisar, hacer referencia o archivar la parte que corresponda. Trimble Connect ayuda a mantener el control sobre los cambios en el trabajo gracias a la colaboración constante, haciendo que los errores habituales en trabajos multidisciplinares desaparezcan para siempre. Trimble Connect es la herramienta perfecta para cualquier persona vinculada con el mundo de la arquitectura, ingeniería, construcción o diseño en general. Está disponible en 17 idiomas y vinculado a más de 60 aplicaciones de la industria. Solo tienes que probarlo. Otra herramienta también que nos permite gestionar trabajo colaborativo. BIM es excelente, pero la gestión de asuntos puede ser un proceso complejo y lento. Afortunadamente, existe BIM Collab. Ahora estamos mejorando la experiencia y cerrando la brecha entre las herramientas BIM. Conozca BIM Collab Zoom. BIM Collab Zoom es un visor de modelos potente e inteligente. Puede usarlo para visualizar, validar, crear y compartir. BIM Collab Zoom conecta a cualquier parte involucrada en un proyecto de construcción. Es multiplataforma y simple. No es necesario iniciar su pesado software BIM. Reúne varios modelos de una manera intuitiva. Cambie fácilmente de una disciplina a otra, sin importar lo grande o compleja que sea. Cualquiera puede usar esta herramienta para verificar los modelos actualizados. Use vistas inteligentes para crear sus propios filtros por disciplina, material, ubicación u otras clasificaciones. Filtre para verificar fácilmente, por ejemplo, la resistencia al fuego. Puede incluso usar vistas inteligentes para validar sus modelos BIM respecto a requisitos. BIM Collab Zoom se conecta directamente a cada espacio BIM Collab. Es la herramienta perfecta para debatir cuestiones en reuniones de revisión de diseño. También puede detectar, marcar, crear y asignar asuntos directamente dentro de Zoom y distribuirlos entre los miembros del equipo, rápido y fácil. Desde la nube se puede acceder a los asuntos desde todas las herramientas principales BIM para una colaboración efectiva. De esa forma, siempre tendrá sus asuntos y comentarios a mano, completo y actualizado. BIM Collab más Zoom es la herramienta idónea para gestionar los asuntos BIM de forma rápida, precisa y exhaustiva. Descargue su copia gratuita hoy y amplíe su experiencia BIM. Bien, sin hacer propaganda, nomás hemos visto acá tres herramientas como el Autodesk BIM 360, el Trimble Connect y la herramienta BIM Collab, que son herramientas que nos gestionan información. Quizás muy poco sabemos de estas herramientas y otras más que también nos ayudan a coordinar. Mucho más nos hemos centrado en el tema de modelar, pues toca ahora hacer el cambio, porque eso es lo que hoy en día se tiene que hacer para gestionar los proyectos. Pero, como todo suena bonito, todo se ve bien, y como muchos chicos o chicas dicen, ay, pero qué bonito se ve, ¿verdad? La idea es hacerlo realidad, ¿no? Llevar todo esto que hemos visto en video a una situación real. ¿Cómo hacemos eso? Justamente partiendo del manejo de la normativa, ¿ok? Entonces, para lograr todo lo que hemos visto, yo tengo que conocer normas. Y nuestro país es uno de los pioneros
junto con Colombia, Chile, que llevan adelante el tema de implementación BIM y que tienen una fecha clara de para cuándo esto tiene que estar ya implementado, que es en 2030 en nuestro país, pues tenemos normas que tenemos que utilizarlas y respetar. Todo empezó el año 2019, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, cuando se dio el decreto en el cual se aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad en nuestro país. Esto generó que se aprueben las disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública y sus modificaciones. Fíjense que antes del 2019, yo hablaba BIM todavía desde el año 2015 aproximadamente. Sin embargo, aquí en nuestra zona, en Cusco, sin embargo había muchos profesionales que no creían que esto iba a ser realidad. Creían que esto era fantasía, creían que esto era algo que se usa en Europa, se usa en Estados Unidos y que nunca iba a llegar acá. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado y las normas se dieron justamente en el momento preciso. Porque ¿qué pasó después del 2019? ¿Qué pasó después del 2019? El COVID, ¿no? ¿Y qué provocó el COVID? Una cuarentena, ¿no? En la cual hemos estado encerrados. ¿Y qué pasó con los profesionales? Muchos de ellos no supieron cómo continuar trabajando, ¿no? Más que todo en ingeniería. Y entonces, como veían que ya la normativa decía que BIM iba a implementarse, entonces muchos profesionales empezaron a preguntarse ¿qué es BIM? ¿Qué es BIM y qué hacemos con BIM? No. Entonces, eso hizo que empezáramos a buscar software, empezáramos a buscar programas, empezáramos a navegar en internet para empezar a conocer esto. Y de pronto surgieron las herramientas colaborativas que también ayudaban a un tema de gestión de proyectos. Entonces, tanto el profesional que empezó a buscar este campo, también las empresas empezaron a potencializar sus herramientas, ¿no? Y ambos, hoy en día tenemos herramientas potenciales y personal que gracias, entre comillas, a la pandemia, pues se ha mejorado. Y muchos profesionales hoy en día hablan ya de BIM, conocen de BIM y saben qué es BIM, pero muchos todavía aún se quedan en el modelo, ¿no? Muchos no llegan todavía al tema de la gestión. Luego, después, en 2021, se dieron algunos instrumentos más, se aprueba el plan de implementación y hoja de ruta para el tema del Plan BIM Perú. Posteriormente, se aprueban otros documentos más, como la Guía Nacional BIM en 2021, y posteriormente algunos otros documentos adicionales. Este año se han aprobado dos documentos, la segunda versión de la Guía BIM 2023 y la Guía Técnica para Infraestructura y Edificación, ¿no? Que son dos guías ya muy prácticas para el desarrollo de proyectos BIM. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, esto es todavía algo que todavía va a seguir saliendo. Hay documentación que está dentro de estos formatos, seguramente no se ve muy bien, pero esto está en la página del MED. Si ustedes tienen curiosidad por visualizar esta información, lo van a encontrar. Ustedes googleen en internet Plan BIM Perú y les va a salir toda la información referida al tema de implementación. Entonces, hay guías técnicas que todavía están en proceso de trabajo, ¿no? Al respecto. Y así como recursos de apoyo también en el tema del desarrollo de lo que es la gestión BIM. Sin embargo, hay 27 usos BIM que han sido aprobados. 27 usos BIM que están divididos en nuestro ciclo de inversión, desde la etapa de formulación, ejecución, mantenimiento y operación de nuestros proyectos, entonces el funcionamiento, ¿no? Entonces, durante esas etapas están aprobados algunos usos BIM que tienen que respetarse. Muchos profesionales que quieren incursionar en este aspecto, por ejemplo, tienen un gran problema, justamente definir qué usos vamos a utilizar para cada etapa del ciclo de inversión. Entonces, aquí es importante fijarnos este cuadrito para poder entender qué debo aplicar en cada etapa y saber qué debo implementar justamente en cada una de ellas. ¿Qué debo tener en cuenta en estas etapas? Hay documentos importantes que se tienen que tomar en cuenta, tales como las NTP ISO 19650, que son dos normas traducidas de las ISO a nivel mundial, que ya están traducidas en nuestro país y traducidas a normas técnicas peruanas sobre uso BIM. Ahí nos detalla, por ejemplo, el nivel de detalle que debe tener la información y el nivel de información que debe tener nuestro modelo. Entonces, en cada etapa, ahí tenemos la etapa de inicio de inversión, formulación, ejecución, tanto elaboración de expediente como ejecución física y el funcionamiento. En cada una de estas etapas tenemos que aprender a definir a qué nivel debo llegar con BIM, ¿ok? Eso es importante, porque yo no puedo modelar un modelo constructivo a un nivel de preinversión. No debo modelar un expediente técnico, ¿no?
a un nivel, bueno, es como si fuera pues el trabajo normal, ¿no? Uno cuando hace un expediente, hay ciertos detalles y niveles de rigurosidad que en el perfil no necesariamente los voy a realizar. Entonces en el tema BIM también ocurre lo mismo, y está relacionado al nivel de detalle y al nivel de información. La guía de infraestructura, que es la que vamos a hablar hoy, nos habla justamente de este aspecto, pero de manera más detallada, y ahí es donde vamos a entrar. Entonces, esto por ejemplo viene de la parte de la guía, en este caso ya de infraestructura, ¿no? En la que tenemos ahí la formulación, ejecución y funcionamiento, y nos define unas subetapas o estados de avance del modelo de información, que los vamos a ir a conocer uno a uno rápidamente. Entonces, muy aparte de ello, también hay una parte importante que también una entidad o una empresa que debe implementar bien tiene que tener en cuenta: esta documentación previa. Lo que está arriba y dice hoy significa los requisitos de información de la organización. La entidad tiene que tener claro qué es lo que de BIM necesita para que empiece a pedir BIM, ¿no? a sus contratistas, a sus ejecutores. Si la entidad no lo tiene claro, pues difícilmente vamos a poder implementar BIM. ¿Qué es lo que las entidades mayormente están haciendo actualmente? Lo que hacen es decirle al contratista: tú lo implementas BIM. Al ejecutor le dice: tú encárgate de implementar BIM. Pero ese no es el camino. Si yo quiero pedir algo, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo tengo que saber qué voy a pedir. Entonces aquí la entidad tiene que saber qué cosa va a pedir de BIM en este aspecto. Y tiene que tener claro los usos BIM en el ciclo de inversión, para tener claro qué va a pedir. Luego, después de ello, tiene que tener claro los requisitos de información de los activos, ¿no? Cómo ejecutan sus obras y cómo quisieran que los modelos pues lleguen a ese nivel en el cual están las obras determinadas. Los requisitos de información de proyecto, para saber pues qué voy a pedir para cada proyecto específicamente, en las distintas etapas de inversión, tanto para el perfil, tanto para el expediente, tanto para la ejecución. Y los requisitos de información de los entregables. Acuérdense que en el proceso normal de elaboración de proyectos y también de ejecución de obras tenemos etapas o entregables. Entonces en el tema BIM también hay información de los entregables que tienen que ser definidos para cada tipo de obra. Y eso debe estar relacionado al plan de ejecución BIM, debe estar relacionado al requerimiento inicial de la información, tiene que estar alineado a la matriz de responsabilidades y a la documentación final de los detalles constructivos, justamente la última etapa, la última línea que está en grado. Entonces, ese es el proceso en el cual está inmerso nuestro marco colaborativo BIM, donde actualmente estamos trabajando los 10 proyectos BIM que actualmente están llevándose adelante en nuestro país. Estamos casi llegando al nivel que está de color verde, ¿no? En el cual se está implementando algunos aspectos relacionados a esos puntos que acabo de mencionar. También está definido los niveles de participación en las actividades principales de las partes involucradas. Acá tenemos la parte que designa, que es justamente la entidad o la empresa, la parte que designa principal, que puede ser la gerencia de infraestructura o un gerente general, y la parte designada, que es quien va a hacer la implementación BIM en cada etapa. ¿En qué etapas vamos a ver esto? Justamente ahí está definido la evaluación de necesidades, la petición de ofertas, la presentación de ofertas, la designación, la movilización, la producción colaborativa, la entrega de modelo y el fin de fase de ejecución. Entonces, la participación de cada una de las partes en el proceso es importante. Esto es lo que nos plantea la guía de edificaciones en infraestructura. Lo mismo que hemos visto en la etapa anterior, pero esta vez en un cronograma, para tener claro el involucramiento de cada uno de los involucrados, en este caso la parte que designa, la parte designada principal y la parte designada, en el proceso del ciclo de inversión, ¿no? Tenemos la estrategia, la gestión, la producción y el archivamiento, relacionado justamente a la evaluación de necesidades, petición de ofertas, presentación de ofertas, designación, movilización, producción colaborativa, entrega de modelo y fin de fase de ejecución. Entonces, también la guía BIM nos habla de las partes, en qué etapas se deben implementar. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con más amplitud. El tema BIM tiene que estar presente desde la etapa inicial, en la que se va a implementar BIM. Si hay decisión de implementar BIM, estos documentos que estamos viendo ahí, que los he mencionado con anterioridad, registro de información de la organización, registro de información de los activos, registro de información de los proyectos, registro de información de los entregables, debe estar definido en los términos de referencia, ¿ok?
Y esos términos de referencia serían introducidos en las bases. Ese es el proceso en el cual se debe iniciar justamente el requerimiento de información para quien va a implementar BIM en los proyectos. Y en las siguientes etapas también está involucrado BIM. Fíjense que en esta etapa, que es justamente la parte de procedimiento de selección, ya existe un BEP que está implementado. Un BEP, se puede decir un BEP base, que la entidad lo tiene que trabajar. Y ese BEP base tiene que pasárselo, o pre-BEP también le llaman, tiene que pasárselo al contratista o al consultor para que pueda mejorar, de acuerdo a su planteamiento, este plan de ejecución BIM. De tal forma que la entidad le está diciendo, yo quiero que me entregues esto del modelo, y el contratista le dice, en base a lo que tú me has entregado, yo te voy a dar esto también. Entonces, en términos sencillos, ¿no? Y eso está planteado justamente en ese documento principal. Lógicamente, para llegar a todo este proceso hay etapas. Estamos en esta etapa en la cual no existe nada de esto al respecto. Muchas entidades están empezando recién a trabajar este tema. Entonces, hay una etapa inicial en la que no existe nada, pero podemos empezar con algunos documentos principales. Tal es el caso del requisito de información de los entregables y el tema del plan de ejecución BIM, ¿no? Para estas etapas. Entonces, posteriormente podemos implementar algunos otros documentos más y así sucesivamente. La guía BIM también nos habla sobre el tema de las fases en las cuales se debe implementar alguna documentación. Y es justamente lo que vemos acá. ¿Ok? La fase inicial en la que tengo que colocar justamente el TDR, el plan de ejecución BIM y información inicial para el proyecto. ¿Ok? Eso es lo que en términos generales nos habla el plan de ejecución BIM. Esa primera parte que hemos visto está relacionada justamente a ese requerimiento previo, en la cual la empresa o la entidad va a requerir que se hagan proyectos con BIM. Si ese proceso anterior que hemos visto no lo hacen correctamente, entonces la implementación BIM no es correcta. Yo he participado en tres empresas que me llamaron alguna vez, entidades también, en las que estaban implementando BIM. Un caso les voy a comentar. Por ejemplo, Proinversión en algún momento me dijo, Hugo, por favor, danos una mano aquí en estos proyectos, queremos implementar BIM en los proyectos de obras por impuesto, pero tenemos un problema, nadie se presenta, me dice. ¿Y por qué nadie se presenta? No sé qué ha pasado, simplemente hemos dicho que el contratista o la empresa se encargue de implementar BIM en el proyecto. Pero ¿cómo han hecho ese proceso? Le digo, ¿han seguido un esquema para poder hacer esto? Y me dicen que no, solo hemos colocado que se requiere que se implemente BIM en el proyecto. Tremendo problema, por eso justamente las empresas no quieren postular porque la entidad no tiene claro qué está pidiendo de BIM, ¿ok? Y tampoco el contratista va a decir yo te entrego esta información de BIM porque no sabe qué cosa la entidad le está pidiendo. Entonces ahí hay un gran problema, ¿ok? Hubo un gran problema. Otra empresa, hace poco también, en la cual igual, mismo problema. En el TDR decía, el consultor se debe encargar de implementar BIM. Lo curioso fue que esta obra se ejecutó ya, perdón, no es obra, este proyecto se ejecutó durante varios meses, ya estaba en su último entregable, cuarto entregable. Todos los entregables se han cumplido. Y, ups, se fija el contratista o el consultor que en una línea decía, cuarto entregable, entregar modelos BIM. ¿Ok? Y la entidad le dice, cuando va a hacer la consulta en el proceso, le dice, mira, me estás pidiendo modelos, ¿qué me vas a entregar? Bueno, hazme la propuesta. Pero ¿qué propuesta le vas a hacer si tú no me estás pidiendo qué cosa quieres que te entregue de BIM? ¿No? Entonces hubo otro gran problema ahí, ¿no? En la cual justamente intentamos resolverlo, porque ahí se podría generar un vicio oculto, ¿no? Porque el contratista no sabe qué entregar, la entidad le va a pagar por algo que no sabe qué entregar, ¿no? Y en este caso la entidad le va a decir después, mira, me debiste haber entregado esto, ¿no? Y al final vamos a caer en una controversia que después seguramente puede causar problemas. Entonces, ese detalle que hemos visto hasta antes de esta diapositiva es importante tenerlo claro, porque si no lo implementamos de forma correcta, vienen los grandes problemas, ¿ok? Bien, vamos a esta siguiente fase que habla sobre la definición del alcance de los modelos de información durante el ciclo de inversión. Entonces, aquí tenemos la fase de formulación en la que existe un análisis del entorno. En el análisis del entorno yo tengo que ver, por ejemplo, el tema del levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico bajo el tema BIM tiene que ser, pues, bajo, en este caso, información de nube de puntos, ¿no? Información que se haya gestionado con levantamiento con drones, o información que se haya gestionado con, en este caso, levantamiento con láser, por ejemplo, ¿no?
Entonces, necesito información en 3D de levantamiento topográfico. Eso va a hacer que la información sea más real posible y me permita gestionar la información correctamente. En este caso, por ejemplo, ¿para qué me sirve este proceso? Para justamente gestionar en este caso, la topografía, ¿no? En 3 dimensiones. Y de esta forma sacar el modelo de condiciones existentes. ¿Ok? Yo les hablo ahora con casos prácticos, por ejemplo. Acá estamos trabajando un proyecto en la cual justamente este modelo de condiciones existentes no estaba definido claramente en las necesidades del cliente. O sea, en esa primera parte, en la que el cliente y la empresa te dicen, el cliente en este caso, miren, en nuestro país existen 3 zonas bien identificadas. La zona norte, que trabaja con BIM, el cliente conoce BIM, la parte centro de nuestro país, donde el consultor y el cliente también conoce BIM, y la parte sur de nuestro país, que todavía estamos en pañales en el tema de BIM. ¿Okay? Aquí ni siquiera el consultor sabe qué es BIM. ¿Okay? Entonces aquí todavía estamos lejos de este tema. Entonces, de este proyecto que les estoy hablando, por ejemplo, el cliente fue el que pidió al consultor, necesito que me entregues el modelo de condiciones existentes. Pero la empresa que había elaborado justamente el tema de TDR y todo ello, no había especificado qué cosa del modelo de condiciones existentes tenía que entregarse, cómo lo iba a hacer. Entonces, ahí había también una falla, ¿no? Porque no había información para cómo registrar este modelo de condiciones existentes. ¿Con qué vamos a recoger la información? ¿Con qué nivel de detalle lo vamos a trabajar? ¿No? ¿Con qué nivel de información vamos a cargar ese modelo? Y actualmente todavía está en controversia este tema, porque el modelo de condiciones existentes, según lo que el cliente quiere, es que de ahí se haga el tema de demolición y de remociones del modelo. ¿Okay? Sin embargo, ese modelo todavía no se tiene listo a ese nivel. ¿Por qué? Porque el tema de cómo recoger la información previa no estaba correctamente definido. ¿Okay? Vamos a la siguiente fase, el proyecto conceptual. Estamos hablando de lo que nos habla la guía de infraestructura ahora, en este caso, especificando ya a detalle. Aquí también las cosas tienen que estar claras. En esta primera fase conceptual es el arquitecto el que trabaja, ¿no? El arquitecto que hace un modelo base, en la cual la información es simplemente a nivel de cajas de información, como vemos ahí en pantalla, sin necesidad de entrar a mucho detalle. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se defina las áreas en las cuales pues, se van a desarrollar los distintos ambientes que nos solicita un cliente, ¿no? Entonces, pese a que todo está bonito en la guía, yo les comentaré que hay muchos problemas que, a pesar de que todos conocemos la estructura de cómo se debe trabajar, muchas entidades también aún no lo tienen claro. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un proyecto en el cual estamos avanzando ya a un modelo de elaboración de perfil, ¿ok? Con los especialistas. Sin embargo, este tema conceptual con la parte de arquitectura, a pesar de que están trabajando con modelo, recién en esta semana han definido completamente el tema de los ambientes y las áreas, cuando ya el modelo ha avanzado bastante, ¿no? Entonces estamos regresando otra vez hacia atrás porque la información no estaba clara. Entonces también esa fase conceptual tiene que ser clara. ¿Qué nivel de información debe tener esta fase conceptual? Un LOT 1, un LOI 1, ¿ok? O un 2 también podría ser, a un nivel conceptual. Acá tenemos otra edificación también en la cual está definido a nivel conceptual algunos aspectos. Siguiente fase de formulación de ingeniería básica. En esta etapa, por ejemplo, hablamos de algunos elementos ya mejorados en el tema de edificación, pero todavía a nivel de ingeniería básica. Ya pasamos la etapa conceptual, ahora hay que plantear el modelo con algunos elementos básicos, ¿no? Etapa en la cual estamos elaborando un perfil de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese modelo conceptual y lógicamente también aplicable pues a otro tipo de obras. Es necesario también manifestar que el tema BIM no solo es para el tema de edificaciones. Si bien la guía nos habla de edificaciones, esto también es aplicable a otro tipo de obras, ¿ok? Porque todas las obras requieren que se trabaje con modelamiento. Pasamos a la fase de proyecto. Y en la fase de proyecto tenemos, por ejemplo, ya un nivel de detalle mayor. Aquí estamos hablando de un LOT 3 o quizás entre un LOT 2 y un LOT 3. Y un nivel de información también 2 y 3, ¿ok? En las cuales tiene que haber mayor precisión de las dimensiones, tiene que haber mayor detalle de acabados, definición de puertas y ventanas y un nivel de detalle, bueno, mínimo LOI 3, dice, LOI 3 en este caso. No tener claro este tema nos puede también llevar a problemas.
les comento otro caso, ¿no? Es un proyecto que aquí en Cusco se llevó desarrollando justamente un tema de infraestructura vial con BIM. ¿Y cuál fue el problema? El mismo problema que les he comentado al comienzo. El TR no está claro ni definido, ¿ok? ¿Qué pasó? Los profesionales que trabajamos el proyecto tenían el ímpetu de mostrar sus capacidades. Entonces, uno de los modeladores, que era justamente el tema de modelado de puentes, quería mostrar pues que él sabía modelar, ¿no? Y entonces empezó a modelar a detalle, todo a detalle, en un puente que tenía cierta configuración, no un puente losa, sino un puente un poquito más complicado, similar al puente que tenemos aquí en la vía de Expresa, ¿no? Entonces, el puente que está construido. Entonces, ahí por ejemplo, la entidad no tenía claro qué nos estaba pidiendo, teníamos un plazo para hacer la entrega, ¿no? Estábamos modelando justamente esta etapa y estamos a nivel de expediente. Sin embargo, el modelo que se estaba haciendo, según el modelador, lo estaba llevando a un nivel de constructivo, en el cual se estaba modelando en el puente detalles que de repente no eran necesarios en el expediente, peraltes y contraperaltes en el puente, ¿no? Para el requerimiento que nos habían pedido. Sin embargo, ese detalle le gustó a la entidad, ¿ok? Y como a la entidad le gustó el tema, le dijo, hazlo, ¿ok? No se había llegado a definir el tema del modelado de acero, ni a qué nivel teníamos que detallar el modelo de acero en este puente. Sin embargo, por el ímpetu de los modeladores, hicieron un modelo de acero. ¿Qué creen que dijo la entidad? Sigue haciéndolo, ¿ok? Hazlo. Pero hay algo que los modeladores no tomamos en cuenta, ¿ok? No tomamos en cuenta el tiempo que nos iba a demandar ese aspecto, ¿ok? Nos dieron un plazo, 3 meses para elaborar el modelo. Sin embargo, modelando acero y modelando a detalle algunos elementos constructivos, pues nos demandó mucho más tiempo. Nos consumimos el tiempo que nos habíamos previsto. ¿Y qué creen que nos dijo la entidad? Sigue adelante también, está bien, hazlo. Simplemente nos dijo, se te cumplieron los plazos, no me entregaste lo que te he solicitado y empiezan los problemas, ¿no? Porque justamente no están definidos esos términos de referencia iniciales, en los cuales la entidad tiene que tener claro qué DEBIN te va a pedir y en este caso el contratista también saber qué DEBIN va a entregar, ¿ok? No se olviden de eso es importante. Si ustedes en algún momento les van a pedir trabajar con BIM, pídanle a la entidad o a la empresa que tenga claro qué DEBIN requiere que se le entregue, ¿ok? Porque si eso no está claro, al final vamos a hacer un trabajo demasiado alto de calidad que de repente ni nos van a pagar por ese trabajo, ni nos van a reconocer el esfuerzo que estamos haciendo, ¿ok? O de repente vamos a entregar un modelo tan bajo de calidad que la entidad de pronto nos diga, no, esto no te he pedido, pero ¿dónde dice lo que me has pedido? Bueno, me debiste entregar esto, tú debiste decirme qué tenías que entregar. Entonces ahí vienen los problemas, ¿ok? Entonces, porque la entidad cuando ve algo bonito e interesante te va a decir, sigue haciéndolo, hazlo, o la empresa, ¿no? Entrégale, sí, se ve bien, pero después cuando los plazos se te venzan, ahí no te va a decir, sigue ampliando tu plazo, está bien, me gusta lo que estás haciendo, sigue haciendo. No, la empresa va a decir, tenías un plazo para entregarme todo. Entonces, esas cosas tenemos que cuidar cuando hablamos de ya de trabajos BIM. Acá tenemos en el otro tema de infraestructura vial también ya una definición más alta de lo que viene a ser justamente ya un nivel de ejecución. Ojo, y aquí entra la siguiente etapa, ¿no? Que es la ejecución. En esta etapa de ejecución entramos a la elaboración del modelo de ejecución física y la planificación a partir del modelo y la supervisión del modelo. Aquí, por ejemplo, a esta fase todavía no hemos llegado, ¿ok? ¿Qué significa? Si vemos este ambiente, por ejemplo, lo vamos a modelar como tal. Tengo muros, tengo columnas, tengo una losa y tengo elementos. En el modelo lo puedo hacer simplemente levantando pues una pared de 5 metros por 2 metros 20, ¿no? Listo, voy a tener su metrado, listo. Me va a servir para el expediente técnico, me va a servir para el perfil, de acuerdo al nivel de detalle que está definido. Pero ese modelo que he hecho me va a servir para ejecución. Yo voy a colocar un muro, ese muro que estamos viendo ahí, por ejemplo, que sean ahí 5 o 6 metros por 3 metros de altura. Modelado de esa forma, ¿me va a servir para ejecución? ¿Qué dicen ustedes? No me va a servir. ¿Por qué? Porque de acuerdo al proceso constructivo, ¿cómo debo hacer ese modelo? ¿Hasta qué límite puedo levantar el muro? ¿Puedo levantarlo todo de golpe los 3 metros? ¿No? Tengo que levantarlo por partes, ¿no? Porque si no, el tema del aplastamiento del mortero, al final de nada me va a servir. Entonces, si yo quiero modelar una planificación y hacer un modelo de ejecución física para construcción, ese modelo que a mí me han entregado, en el cual estaba definido ese muro por 6 metros por 3 metros de altura, lo tengo que hacer más a detalle.
le tengo que definir capas, le tengo que definir altura de intervención, ¿no? Para que de esa forma, cuando se haga la planificación, pues se vea una situación real. Muchas veces cuando uno le piden, como esto todavía no está claro, te piden que entregues el modelado 4D, y fácil, en el Navisworks, por ejemplo, que es el programa normalmente que se utiliza, pues como ya tenemos el modelo, simplemente lo llevamos a este programa y nos lo va a mostrar como tal. La construcción de los 6 metros por 3 metros de muro van a ir apareciendo de repente por días, ¿no? Pero eso no significa que ese sea el proceso constructivo, porque el proceso constructivo requiere más detalle para el modelo. Entonces, ahí también hay mucho cuidado. No hay especialistas todavía que lleguen a un modelado de este tipo, en el cual se tenga que modelar a detalle. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía en el tema de ejecución de obra, muchas empresas a nivel nacional todavía están trabajando poco a poco, integrando este proceso. ¿Qué se requiere para hacer un modelo de construcción? Fíjense este detalle. Necesito pues la experiencia. Necesito profesionales formados en ingeniería civil, ¿no? Como lo están haciendo ustedes. Que tengan experiencia de ejecución de obras. ¿Para qué? Para que podamos modelar este tipo de proyectos de ejecución de obra. Ustedes pueden estar preparados para hacer modelos de expedientes técnicos. ¿Por qué? Porque de repente se han capacitado, están haciendo sus cursos para generar programas, saben cómo debe ser diseñada una vivienda, tanto a nivel estructural, a nivel sanitario, otro tipo de obras también, porque estamos en esa capacidad. Vamos a sacar el expediente técnico, pero ese modelo para obra no va a servir. ¿Okay? Ahí necesitamos más experiencia para poder detallar ese modelo a un nivel más específico, ¿no? Y obviamente ahí también, ¿quién juega un papel importante? La supervisión, porque la supervisión es la que me va a definir justamente qué nivel de detalle va a tener esto. Acá estamos hablando de un lot 3 a un lot 4, ¿no? En la cual ya el modelo es bien detallado, ¿no? Para un tema constructivo. ¿Qué quiere decir en términos simples? Que tengo que ver el tarrajeo, tengo que ver la pintura aparte en el muro, aparte de ver el proceso constructivo de acuerdo a como más o menos se conoce, ¿no? No puedo levantar muros de más de 1,20 m por día, ¿no? En temas de altura. E ir modelando cada etapa paso a paso. Sectorizando la construcción, aplicando otras técnicas como el tema Lean, ¿no? En el proceso constructivo. Entonces, ese nivel todavía está en proceso de trabajo. Acá tenemos otro modelo en el cual, por ejemplo, tenemos la construcción de un puente, estribos y las redes de alcantarillado. En este aspecto. Gracias. Y bueno, después de esa fase de ejecución, viene la siguiente fase, ¿no? Que es justamente el as-built, después de la construcción. Posteriormente en la construcción, dice, el equipo de ejecución debe ingresar información al modelo. En este caso, el modelo puede estar a detalle. Ese es lot, nivel de detalle, que de repente ya estamos en un lot 4, ¿ok? Entonces ya es un nivel alto, ¿no? Pero el nivel de información, que es el LOI, ¿ok? De repente todavía está a nivel bajo. ¿Qué requiero para que mi modelo, que está en el modelo de ejecución, pase un modelo as-built? Requiero que la información de las compras, en este caso, estén introducidas en el modelo. Tiempo de vida útil de cada instalación. ¿Qué tipo de tubería estamos instalando? ¿Qué proveedor ha entregado el material? Tanto para todos los equipos como para todos los elementos constructivos. Entonces, esa información tiene que estar en el modelo. Ese es el modelo as-built, ¿no? Contemplando el registro de información que corresponde a lo ejecutado físicamente como parte del desarrollo de la inversión, lo cual puede emplearse como base para la gestión del mantenimiento. La información del as-built me va a servir para la etapa de mantenimiento y el funcionamiento del edificio o de la obra que se está dejando. Vamos al cierre de inversión, en la que en esta etapa ahora vamos a trabajar el modelo de información del proyecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todo eso que he modelado lo debo llevar a un documento, ¿ok? En el cual quede claro todo lo que se ha hecho en la construcción. Debe ser almacenado. ¿Dónde debe ser almacenado esta información? En el entorno común de datos que la entidad debe tener. Este es otro tema, por ejemplo, también muy interesante, porque muchas veces el entorno común de datos se lo dejan al consultor y al contratista. Así como les dije, en el tema de modelado, ¿no? Encárgate tú entrégame qué quieres modelar. Aquí también lo que te dice la entidad o la empresa, tú encárgate de gestionar la información
tú créate tu entorno común de datos y después le entregas la información. Muchas veces yo he trabajado así, pero ¿quién creen que se empodera con esa información? ¿La entidad se va a empoderar con esa información o el consultor o contratista? ¿Quién se va a empoderar con esa información? El contratista o el consultor, ¿ok? Yo tengo un proyecto, por ejemplo, actual. Estamos trabajando más de 500 intervenciones en el tema en el norte, ¿ok? Para el tema del niño, del fenómeno del niño, con proyección a que no ocurra en 2024. Son 500 descolmataciones que se están haciendo en distintas partes del norte y centro del país. Ahí, por ejemplo, la idea que se está trabajando, yo les dije, trabajémoslo conmigo, ¿ok? Pero dijeron, no tenemos la capacidad para trabajar modelos. Perfecto, no hagamos modelos, pero gestionemos la información conmigo. Si vamos a gestionar la información conmigo, entonces trabajemos con un entorno común de datos. Hay estas opciones, les pasé las opciones. Con estas podemos trabajar. No, muy caro, no, la entidad no lo puede comprar. No, esto todavía no estamos preparados. Fíjense, ¿ok? Entonces, los peros, ¿no? Acuérdense lo que al momento les dije, ¿no? Volviendo al mensaje que hemos visto. Estamos ciegos y estamos sordos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no queremos escuchar. Hay herramientas que nos permiten trabajar en forma, digamos, como para empezar a trabajar, para conocer, gratuitas, ¿ok? Que nos permiten un poco orientar el trabajo. Y otras herramientas que no son costosas para implementar. Entonces, ahí, por ejemplo, el problema está en ese entorno común de datos. Entonces yo les dije, miren, hagamos una cosa, yo lo voy a implementar. Yo voy a implementar el entorno común de datos. ¿Quién cree que se empoderó con la información? ¿Quién cree que se empoderó con la información? De esos 500 proyectos que se están interviniendo. Sin querer, yo me he empoderado con esa información. ¿Ok? Yo me he vuelto una persona la cual, poseedora de la información, ahora si quieren que yo les entregue la información, me lo solicitan. ¿Ok? Y no es la forma correcta tampoco. O sea, no estoy diciendo que esto sea excelente, qué bueno, ¿no? Sino el hecho es de que la entidad no sabe manejar su propia información. Esta es información pública y en este caso la entidad o la empresa debe manejar esa propia información. ¿Ok? Entonces, ese entorno común de datos es ese espacio virtual en la cual almacenamos toda la información. Ah, ingeniero, entonces nos está hablando de un Drive, nos está hablando de un OneDrive, nos está hablando de un Dropbox. No, ¿ok? Porque esos son entornos básicos comunes, ¿ok? Simples, llamémosle así. Necesitamos entornos comunes más elaborados, ¿ok? Que nos permitan gestionar la información de mejor forma. ¿Cuáles eran? Ya les he puesto al inicio. Vincola, TripleCone, por ejemplo, y BIM 360. El más caro, BIM 360, ¿ok? Entonces, hay espacios de trabajo que nos permiten trabajar información. Entonces, esa información tiene que ser también manejada por parte de la entidad o la empresa que está trabajando esta implementación. Entonces, para el desarrollo del modelo ASBIL, el equipo de ejecución debe ingresar información al modelo. Bueno, esto ya lo vimos, pero no. Entonces, ese entorno común de datos también tiene que estructurar carpetas. No se trata de subir información por subir información, sino tiene que haber una estructura de integración de carpetas, ¿ok? En las cuales se debe inclusive manipular el tema de accesos a la información. Eso no lo puede hacer un Drive, eso no lo puede hacer un OneDrive. En una entidad, por ejemplo, en la que trabajé, manejábamos un Drive. Y el hecho de compartir con una persona hizo que otra persona lo comparta. Al final nunca sabíamos a quién se había compartido la información. Pero de pronto, ¿cómo nos enteramos que la información era pública, información que era parte netamente del área de trabajo? Cuando uno de los tantos unidades ejecutoras con las cuales también trabajábamos, nos dijo, ¿no? Pero en la información que ustedes manejan no existe esto, dijo, ¿no? Y de pronto se prendió el foquito del jefe y dijo, alguien nos está filtrando la información, alguien le está pasando la información a las unidades ejecutoras. No era que alguien le estaba pasando información, lo que pasa era que estaban utilizando un Drive mal compartido, ¿no? Y a las finales estaba llegando información a gente que ni siquiera conocíamos. Normalmente cuando tú compartes a alguien que conoces, ¿no? Ahora, que esa persona lo comparta a terceros es bien difícil controlar y bien difícil cerrar ese acceso cuando está abierto, ¿no? En cambio, con herramientas ya mejores podemos hacer que ese trabajo sea
mucho más interesante, ¿no? Entonces debemos gestionar la información que se está trabajando también en forma correcta. Y felizmente la guía técnica de infraestructura de edificaciones plantea una mejor secuencia para esto, ¿no? Este entorno de común de datos debe manejarlo la entidad en primer lugar, ser la que esté empoderada. Debe tener acceso el gestor BIM, el coordinador BIM, el proveedor, el contratista, el supervisor, el modelador, el líder BIM, todo el personal que esté relacionado pues al trabajo que se está haciendo. Entonces ahí entran justamente quienes deben manejar esta información. Vamos a la fase de funcionamiento y gestión de activos. En esta fase ya es entregar no solo el modelo a un nivel de detalle alto, sino también información. En este caso, por ejemplo, hay estándares internacionales como el COBI para poder detallar la información que se requiere o se ha trabajado en un proyecto X, ¿no? Hablamos de la información de cada uno de los elementos geométricos y de información que tiene por nuestro modelo. Entonces aquí debe estar quién debe proveer los servicios, qué controles en las inversiones se va a tener, ¿para qué? Para generar un mejor mantenimiento de activos. Hablamos del ciclo de inversión, ¿no? Por ejemplo, veamos este edificio nada más aquí. Si por ejemplo tuviéramos una falla aquí en una tubería, ¿ya? Imaginemos que acá ha pasado ya 10 años, 15 años, y empezamos a encontrar fallas en esta edificación. Ahora es nueva, ¿no? Difícil que encontremos fallas. Pero si fuera una edificación antigua y no tengo planos, ¿cómo ubico dónde está la tubería fallando? ¿Cómo sé qué tipo de tubería es? ¿Cómo sé cuántos años ya ha pasado en esa tubería después de que se ha instalado? Entonces es difícil. Entonces justamente gestionar información con modelos hace que eso sea más fácil de ubicar y sepamos qué tramo, en qué parte del muro se encuentra de repente esa tubería y cómo lo debo cambiar. ¿Y a quién debo llamar? Porque debo tener el registro del proveedor también. Entonces ese es gestionar información para fase de mantenimiento de activos. ¿Qué logros se quiere desarrollar con este tema? ¿No? Es esto que vemos acá. También nos habla esto la Guía Nacional BIM. Lo que está en azul, por ejemplo, es lo que normalmente ocurre en el enfoque tradicional. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos las bases de proyecto nuevamente: formulación, expediente técnico, ejecución y funcionamiento. ¿Qué pasa cuando empezamos a elaborar el perfil? Síganme con la línea azul. Termina la fase de preinversión en la que se elabora un proyecto. ¿Y qué pasa con ese proyecto después de haberse aprobado? ¿Qué creen que pasa? Fuerza, nadie nos va a juzgar. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Se pierde a veces, ¿no? El perfil se pierde, se traspapeló la información, la última versión del perfil que se aprobó a veces no llega a esa fase, ¿no? Se perdieron algunos planos. O en el peor de los casos, uno de los especialistas que estaba trabajando esto se llevó la información, ¿no? Justo la última versión. Y al final nos quedamos con la versión de repente que no ha sido la aprobada. Entonces, a veces pasa, ¿no? Entonces, llega la etapa de preinversión y no solo eso, miren, alguna vez me ha pasado esto, por ejemplo. Un perfil en el cual se elaboró perfectamente un tema de un centro de salud con el MINSA a un detalle bastante alto. ¿Y qué pasó cuando llegamos al expediente? Justamente uno de los iluminados asesores de un gobierno regional dijo, ¿no? Vamos a hacer el expediente, hagamos un lado el perfil, vamos a empezar todo de cero y vamos a diseñar un nuevo hospital, porque el perfil simplemente ha sido un bosquejo y ahora vamos a trabajar el expediente como debe ser. Tremendo error. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Se perdió la información y empezamos de cero nuevamente con los diseños, o empezamos nuevamente con información que de repente no era la última. Pasamos a la fase del expediente, la fase 2, ¿no? Y nuevamente terminamos el expediente y ocurre algo similar, ¿no? Entonces se pierde la información. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos entre expediente y ejecución de obra normalmente? ¿Qué han escuchado ustedes a sus papás ingenieros, a sus enamorados y enamoradas ingenieros de repente ya? ¿Qué han escuchado? A los abuelitos ingenieros también, ¿qué es lo que dicen siempre? Todo se soluciona en obra. Seguramente ustedes también, algunos se están formando con eso, ¿no? Todo se soluciona en obra, ¿ok? Entonces, ese todo se soluciona en obra hace que justamente pues tengamos esos problemas, ¿no? En los cuales la información no se conozca como debe ser, ¿ok? ¿Y qué ocurre después de esa etapa? Cuando pasamos a la etapa de funcionamiento, se perdió también la información de la ejecución real. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr BIM? Es lo que está en verde, por ejemplo, ¿no? Que justamente la información
esté siempre donde debe estar. ¿Y dónde debe estar esa información? En el entorno común de datos, con toda la información actualizada y siempre las últimas versiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se quiere mejorar. Luego de ello, también existen roles en el tema BIM que están bien definidos. Los roles BIM nos hablan ahora sobre el tema de responsabilidades de quienes son parte de la ejecución. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ahora subactividades que deben ser controladas en un proceso de trabajo colaborativo. La primera dice comprobar la disponibilidad de información de referencia y de recursos compartidos. ¿Quién es el responsable? El coordinador BIM. Producir información de acuerdo a la norma técnica peruana ISO 19650-2021, que debe ser un trabajo en proceso a cargo de los modeladores. Realizar un control de calidad de trabajo a cargo del coordinador, ¿no? Y obviamente también creo la supervisión de esta, ¿no? En el tema de la parte que decimos. Y realizar y aprobar el intercambio de información, también en trabajo en proceso. Luego, también hay otras subactividades más, en las cuales también están involucrados el coordinador, el modelador y el gestor. Hoy en día se conocen así los términos. ¿Por qué? Porque no tenemos especialistas BIM todavía, ¿okay? A pesar de que ya esto tiene buen tiempo, no hay muchos especialistas BIM, ¿okay? Sin embargo, con el tiempo, cuando ya todo sea obligatorio, la intención es que el profesional ingeniero civil, arquitecto, ingeniero electricista, quien sea a su vez, tengan competencias BIM inherentes, que los profesionales que salen de las universidades sepan modelar, sepan coordinar y sepan gestionar. Ese es el objetivo al 2030. Para eso, el MEF ya en 3 universidades estatales a nivel nacional ya está implementando el cambio de currículas, ¿no? Para que eso se pueda dar. Hoy, esos dos temas están disociados. ¿Cómo es que se trabaja un proyecto actualmente? Contratan el equipo de diseñadores, el diseñador estructural, el diseñador, el arquitecto, el sanitario, el eléctrico, y después contratan un equipo BIM para revisar ese expediente que han diseñado los ejecutores, ¿no? O simplemente contratan 2 equipos para hacer ese trabajo. Pero eso porque hoy está disociado el tema del diseñador profesional ingeniero, como a ese nivel, y de los modeladores BIM que también son ingenieros. Entonces, con el tiempo debe ser una sola persona y no debo contratar un equipo auxiliar que me haga ese modelo BIM, sino debe ser el mismo equipo que está diseñando el expediente. Quiere decir, por ejemplo, a manera de ejemplo, por ejemplo, el ingeniero estructural haga su diseño y modele también el detalle y nos entregue planos a partir de un modelo, ¿no? Ese es el objetivo que se quiere lograr en el tiempo. Luego tenemos justamente para aplicación de las subactividades la información de referencia. ¿Qué necesito en primera instancia? Necesito, por ejemplo, manuales de construcción. Necesito modelos BIM y planimetría 2 existente. Necesito datos de diseño, informes previos, estudios básicos desarrollados, estados de servicios públicos existentes, registro de decisiones de diseño en consideraciones previas y registro de riesgos, estudios ambientales y sociales que se han desarrollado y documentos legales. La guía de infraestructura nos habla de esto como información previa, que la debo tener y también la debo gestionar correctamente. Recursos compartidos. Debo trabajar con plantillas de modelos 3D. Dibujos, membretes, rótulos ya definidos para nuestros proyectos. Catálogos de componente para los activos como modelo de fabricantes y hojas de datos. Modelos BIM paramétricos, componentes estandarizados como mobiliarios, equipamiento, señalética que existe, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, se dedican a hacer modelos paramétricos, que son estructuras ya estandarizadas para ciertos procesos, normalmente en las casas comerciales. Patco, por ejemplo, tiene sus librerías de temas de tuberías, codos, accesorios en Patco. Cuando uno modela, en las tuberías que uno utiliza aparece el nombre Patco, o sea, ya está direccionado al tema Patco, ¿no? En el modelo. Entonces, esos son modelos paramétricos estandarizados, con los cuales podemos trabajar también cuando esto nos lo define la entidad. Si la entidad nos dice en el TDR se debe trabajar con modelos paramétricos, entonces tenemos que buscar esa información. En el manejo del contenedor de información, el plan de ejecución BIM, matriz de responsabilidades, manuales de estándares BIM, instructivos para la producción de información y archivos de soporte que me puedan ayudar.
Acá tenemos, por ejemplo, una matriz de responsabilidades que fue justamente desarrollado para un proyecto. Quizás no se ve muy bien, muy chiquitito, pero es un modelo que está justamente en el medio. Este es justamente el registro del Programa General de Desarrollo de Información. Básicamente, en líneas generales, ¿qué información está acá? Cada elemento constructivo con un nivel de detalle en particular. Por ejemplo, ahí dice columnas, digamos, ¿no? Y a qué nivel de detalle debe estar la columna y qué nombre en particular debe usar al momento de modelar columnas. Luego tenemos la definición de los software que también vamos a utilizar, ¿no? Entonces tengo que también conocer qué software y qué espacios de trabajo voy a utilizar. También deben estar bien definidos. Debo también tomar en cuenta cómo vamos a generar el proceso de la integración de la información, la ingeniería concurrente. Entonces ahí hablamos de cómo debo implementar mis espacios de trabajo. Ahí ven ustedes, por ejemplo, sillas ergonómicas, proyectores, mesas de trabajo, conectores, equipo de trabajo exclusivo, conexión de red internet, impresoras, pizarras y todo lo demás. Luego, ¿cómo debo organizar mis reuniones? Si van a ser presenciales o virtuales. ¿Qué debo tener en cuenta para cada tipo de reunión y qué temas voy a tratar en cada reunión? También deben estar definidas desde el inicio de la ejecución del proyecto. Debo definir, por ejemplo, cuando hablamos de incompatibilidades, si bien es cierto, un programa nos saca incompatibilidades, puedo tener 1000 incompatibilidades. Sin embargo, ¿cuántas de ellas son altas, medias, bajas? ¿Y qué solución le debemos dar? También debemos definir ese aspecto importante. Luego también la norma, en este caso de infraestructura, norma técnica de infraestructura, nos habla de algunos flujos de trabajo ya establecidos. Los flujos de trabajo nos dicen qué debemos hacer cada vez que se nos presenta un problema. Por ejemplo, acá nos dice, para comparar documentos 2D y 3D, ahí está la ruta o la secuencia que debo seguir, ¿no? Nos habla de la verificación y control de calidad. Debo revisar los convenios y nomenclaturas de información y la revisión de los contenedores de información. Aquí está justamente la nomenclatura que voy a colocar a cada tipo de archivo. Nos habla igual también de flujos de proceso de gestión de información. Este es el flujo, por ejemplo, de revisión y gestión de incidencias. Este es el flujo, por ejemplo, para procesos de evaluación de calidad de los contenedores de información, ¿no? En el cual también nos dice la participación de cada uno de los especialistas, modeladores en este caso, coordinadores. Y también debemos aprobar o revisar el intercambio de información. ¿Cómo se va a generar la estrategia de modelado? Entonces debe definirse claramente qué es lo que debemos sacar de cada modelo. Muchas veces, ¿qué sucede con el profesional actual, por ejemplo, que no conoce BIM? Cuando le dicen que va a trabajar con BIM. Me pasó una vez con un ingeniero electricista, ¿no? Nos entregó los planos, nos dijo, ya acá está el diseño, está todo ya hechito, acá están mis planos. Encárguense ustedes del modelo. Así nos pasó. Y ahí, ¿quién creen que le refutó ahí? El cliente le refutó en ese proyecto. El cliente le dijo, señor ingeniero, yo no le estoy pidiendo que me entregue sus planos. Yo le he pedido que le entregue su bosquejo al que está modelando la especialidad de eléctricas y el especialista de eléctricas BIM me va a entregar los planos y los metrados. Ese es el camino, ¿ok? Entonces, no al revés. Entonces, por ejemplo, ahí lo puso claramente el cliente, ¿no? Entonces, eso debe estar definido dentro de la estrategia de modelado. Tenemos la subactividad 5, que es revisar el modelo de información, revisar los contenedores que estén actualizados, revisar la correcta ubicación de los archivos, revisar las nomenclaturas adecuadas, revisar documentos vinculados o asociados, revisar archivos importados no autorizados, revisar el proceso de interoperabilidad, revisar los documentos generados a partir del modelo BIM. Revisar la información del modelo de información de activos, revisar el sistema de coordenadas, importante, revisar el nivel de piso, revisar los ejes de modelo, revisar las propiedades del trabajo colaborativo, revisar las advertencias, revisar la limpieza del modelo, al final, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una definición de código de colores para el tema de las distintas especialidades, que también debe ser entregada a quien va a ejecutar el tema BIM. Este es, por ejemplo, el tema de la definición de los puntos de referencia para el modelo de condiciones existentes y el trabajo de otros modelos, que también debe ser revisado. Luego tenemos la definición de niveles. Muchas veces aquí también esto no está claro, ¿ok? A un modelador de arquitectura, por ejemplo, en un proyecto que también estamos trabajando, que supuestamente era modelador de arquitectura, al momento de contratarlo, obviamente vimos su especialidad, sabía, pero no tenía experiencia en el trabajo, ¿ok?
¿ok? Era teórico. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Cuando le empezamos a pedir los niveles, simplemente no le ponía los niveles. Le decíamos, necesitamos que definas los niveles para las especialidades para las demás especialidades, ¿no? Para que puedan modelar en base a ello. Tampoco lo quería hacer, no lo hacía, ¿no? Entonces no le colocaba